Hola, hola, ¿cómo va? Buen lunes, ¿cómo va la vida? Un día precioso en Buenos Aires. ¿Dónde estás? Estamos en abril. Interesante, el otoño porteño, diría el amigo Astor. Bueno, estamos en comisión, estamos en Diputado TV, hay idas y vueltas, hay muchos conceptos, un mundo que late como puede, más allá de los conflictos regionales y las materias que van y que vienen. Me refiero al petróleo y compañía. Pero bueno, la Argentina que trata de desperezarse, incluso parlamentariamente. Vamos a titular y luego seguimos pensando juntos. Dale. Bueno, para titular vamos a ir a una agenda, la agenda en diputados, porque esta semana se van a tratar una variedad de acuerdos internacionales de ida y vuelta precisamente entre nuestro país y otros estados. Esta es una cuestión transversal. Un proyecto de ley presentado por Francisco Morquio. Ah, ahí está, por Francisco Morquio. ¿Y qué propone? Y propone excluir de la asignación universal por hijo, la UH, a menores que cometan delitos penales. Y avanzamos. Impulsado por la diputada Mónica Frade, que ustedes ven en pantalla, hay una iniciativa de crear un observatorio precisamente para detectar conflictos de intereses en diputados, en la Cámara Baja. Saludo y avanzo. Él es Guido Braslaski, querido colega. Hola, Horacio. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Él es Marco Giorgetti. ¿Cómo va la vida? Hola, Horacio. Y veo, más allá de los acuerdos internacionales y de los títulos que hemos presentado, hay una agenda país, una agenda país. ¿Diputado se ocupa de esta agenda país hoy o va por carriles paralelos? No, sí, yo creo que sí que se ocupa de la agenda país. Sí. Habría que ver qué es lo que se considera la agenda país, ¿no? Pero Sí, sí que se ocupa. de lo sí, urgente a lo importante. Si consideramos la agenda país, por ejemplo, la discusión de un modelo económico, venimos de un debate importante que es ley de glaciares, uno de los sectores que el gobierno nacional dice que van a apuntalar la economía del futuro del país. Después habrá que ver si eso es efectivo o no, pero en principio la minería ha sido uno de los sectores de la economía que el gobierno ha decidido poner en un lugar estratégico. Yo digo, en la vida misma y en nuestra actividad naturalmente, todo el tiempo trabajamos con lo urgente y con lo importante. Lo urgente es la noticia y lo importante es la información. Cuando yo me refería a la agenda país, me refería a las agendas urgentes. Digo, plan económico, digo, vos con los glaciares está todo bien, está bárbaro, qué sé yo, pero hay las cuentas no cierran. Sé que el ministro Caputo, el ministro de Economía, está viajando a los Estados Unidos, a Washington, en el fondo, para ir buscando no solamente créditos, sino algunas asignaciones para ir tapando algunos vencimientos importantes que hay. Exactamente. Digo, pero en la cotidiana, ya vuelvo a la Cámara de Diputados, en la cotidiana hay cuestiones de salud importantes, de financiamientos y además, importantes. Venimos de un febrero donde el oficialismo festejó por varias razones. En la agenda, en las victorias en los recintos, en la aprobación de leyes. A eso me refiero. Marzo fue un mes de volver a organizarse y abril intenta retomar la iniciativa el gobierno nacional desde el Congreso. Digo, ¿las elecciones están muy lejos? Digo, también dentro de la Cámara de Diputados, ¿está muy lejos? Las elecciones arrancan el año que viene. Pero digo, cada uno quiere candidatearse como puede. Que están cada vez más cerca. Las nacionales... Hay como un impasse, es lo que dicen muchos sectores de la política. Todo va a arrancar después del Mundial de Fútbol. ¿Cuánto falta para el Mundial? La pelea fuerte después 60 días. Menos de 60 días ya. Va a ser un Mundial muy caro sí. ¿no? Digo, para los bolsillos cotidianos, no solo por la lejanía
no solo por la lejanía. ¿Me permiten en menos de un minuto? Quiero aprovechar este momento para rendir homenaje a Julio Ricardo. Porque ya hablábamos de fútbol, me parece que no podemos pasar de largo a un hombre que hizo del oficio, periodismo, y de la hombría de bien, una profesión, una mirada. Entonces falleció Julio Ricardo, un hombre que había nacido en el 35, y dejó una herencia importante dentro del mundo periodístico importante. Fue un gran referente. En un mes murió Cherkis Vialo, Marcelo Araujo y ahora Julio Ricardo. Porque más allá de la contemporaneidad, digo, en esto de las columnas del oficio, ¿cierto? Bueno, volvemos al tema mundial. Sí. Y entonces... el mundial está... Eso va a los ser gobiernos también... lo ponen en la cuenta cuando hay año de mundial, en su estrategia va a ser bisagra política. Sí. Va a ser bisagra. Aparte va a ser un mundial, lo hablamos hace un rato con Mauricio Cantando, nuestro compañero, que no es menor. Va a ser un mundial que por horarios de partido va a ocupar el prime time televisivo, todos los partidos. Claro. Sobre todo entendiendo que... en México, pero sobre todo Estados Unidos, donde participa México, pero es de costa a costa. Entonces ya sabemos cómo son. Hay desde las 2 de la tarde del mediodía hasta las 10 de la noche partidos. Hay que competir, ¿eh? Digo, para aquellos que todo el tiempo craniotecan programación. Y con más partidos porque hay más equipos. Sí, exactamente. Hay más equipos. Hay más equipos. Y desde la cotidiana, para aquellos que les gusta mucho y a lo mejor disponen de un mango más, es un número. Es un número, porque aunque tengas la posibilidad de ir a ver uno y el otro queda en la otra punta totalmente distinto. Y además en un país que está en guerra, está involucrado en una guerra, donde entrar y salir va a ser complicado. Hemos tenido la oportunidad de entrar a ese país en algunas oportunidades y ya de por sí el ingreso... Sí, está bastante expulsivo, ¿no? Sí, claro. ¿De dónde viene? ¿Para qué viene? ¿Para dónde pasan va? Pasan cosas raras. Bueno, está esa policía rara. Es un mundo complicado. Que persigue a los inmigrantes, que persigue a la gente que vive en Estados Unidos. Pero volvamos al fútbol. Entonces también está condicionado la agenda parlamentaria. Sí, eso lo señalaba Guido, ¿no? Que la política está mirando el Mundial. Política. Para empezar a una bisagra, ¿no? Sí, empezar a pensar, si se me permite la redundancia, empezar a pensar en las elecciones después del Mundial. Este fin de semana hubo encuentros de gobernadores, dirigentes, con quienes insospechadamente uno hubiera pensado que si alguien se iba a sentar con otro alguien. Digo, desde Kicillof con gente del PRO hasta gente de Libertario. Encontrarse, ¿no? Encontrarse, ver quién suma con quién. Sí, bueno, eso es la política. Los diálogos y los contactos, sí. Eso es política. Eso no, ya arrancaron, ¿no? Sí. Pero la etapa más de definiciones va a ser después del Mundial. Después del Mundial. ¿Y cuándo es esto? ¿Junio, julio? Junio 10, 12, 11 de junio a y mientras tanto hay una agenda... El tema es que se renuevan los ejecutivos provinciales y suelen adelantarse. Ese es un dato. Eso también... Se renuevan los ejecutivos provinciales. En 2027, la mayoría de ellos menos Corrientes y Santiago del Estero. Sí, claro. Lo que venimos viendo es que desde marzo empieza a haber elecciones provinciales. Bueno, arranca la semana hoy. Sí. ¿En esta semana hay alguna agenda de comisión que valga la pena un recuadro? Extensa. Por ejemplo, dame un par. Hay muchas reuniones de comisiones que encabeza Relaciones Exteriores y Culto por diversos tratados internacionales que se van a estar... ¿Y tiene que ver con lo económico nada más? No. Variedad de tratados y acuerdos. Lo tenemos preparado en placa. Pero no sé estamos en en un mundo que te sorprende, ¿no? Te puedo adelantar que estaba planteada una reunión de comisión para tratar el tema patentes, recordemos, que va atado al acuerdo con Estados Unidos, y se suspendió hace instantes en cartelera. Mira. Obviamente, no sé si está condicionado o relacionado, pero a lo que mencionabas recién, va a haber parte del gobierno viajando a Estados Unidos. Claro. Bueno, el presidente también está viajando a Israel, donde estaba viendo hoy que en el marco de la independencia de Israel
Sí. No solamente lo van a distinguir, sino va a encender una de las llamas. No, digo, las sorpresas en la renovación de autoridades mundiales. Vimos lo que pasó en Hungría, después de 16 años en el poder del señor Orbán. Sí. En Perú hay novedades. Estamos siguiendo del minuto a La minuto. hija de quien fuera presidente, complicado, no solamente su presidencia, sino su final, ¿no? Sospechado, qué sé yo. Sí. Y esas cosas, estamos hablando de Fujimori, pero su hija también es una de las tantas candidatas, porque hay múltiples candidatos, ¿no? A ese modelo que a veces no se entiende, un Perú que a veces el mundo le soltó la mano, pero este año yo vi 2 anuncios por 2 puertos importantes, tanto por parte de China como por parte de Estados Unidos. Claro, esa cara al Pacífico te la vas a perder. Pero Sí. mientras tanto... Se están desarrollando las elecciones mientras se están escrutando votos al mismo tiempo, las 2 cosas al mismo tiempo. Muy raro eso. Muy loco. Bueno, Ningún candidato que llega al 20% de los votos. no llegan al 20. No llegan al 20%. Claro, Y hay que ver antes- quiénes entran al balotaje, ¿no? Digo, Esa es vos la hablabas, cuestión. ustedes hablan recién del Mundial. En noviembre son las elecciones en Estados Unidos. También. También. Eso significa Legislativas. que... Legislativas. Sí. Digo, el desempeño de Don Trump no es casualidad, digo. Ayer, No, en el contexto mundial. además el enfrentamiento con el propio Papa. Vos viste que hoy Don León dijo, yo no le tengo miedo, a mí yo le tengo miedo al Evangelio. ¿Viste? Y Trump avanza. Bueno, ¿vamos con las placas? Vamos, ¿Le ¿cómo no? parece, productor? Semana intensa de tratados Dale. internacionales en la Comisión de Relaciones Exteriores, junto con otras comisiones en plenario, organizadas en distintas reuniones plenarias a lo largo de la semana, sobre todo el martes, pero también miércoles y jueves. La primera de ellas, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación General. El día martes, la primera en reunirse, tiene que ver con la ratificación de un convenio sobre el cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, realizado el 23 de noviembre de 2007 en la ciudad de La Haya. La particularidad del tratamiento de la mayoría de estos tratados es que son de hace varios años y se está poniendo al día el Congreso con estos tratados que vienen sin tratamiento desde hace muchos años. Es un tratado lo que busca es que garantizar el acceso a los alimentos de niños y familiares cuando los deudores alimentarios están fuera del país, entre otras muchas cosas que pretende cubrir este tratado firmado en La Haya, en el Reino de los Países Bajos. Esto va a ser el martes a las 14 horas. A las 16:30 está lo que mencionábamos recién. Estaba fijado el tratamiento de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria, las 3 comisiones que iban a estar tratando el proyecto por el cual se aprueba el Tratado de Cooperación en materia de patentes y su respectivo reglamento firmado en Washington, Estados Unidos. Un tratado de 1970 que ya fue tratado, si no me equivoco, en 1998 por el Senado y está en revisión, pero que por ser un tratado internacional no pierde estado parlamentario y se puede retomar y tratar. Así es. Tiene media sanción del Senado. Lo había enviado Carlos Menem este proyecto en 1998, pero nunca se trató aquí en la Cámara de Diputados. Y al ser un tema sensible que tiene que ver con las patentes, formaba parte de los acuerdos, o forma parte de las charlas por el acuerdo firmado entre el gobierno argentino, el Estado argentino y el Estado norteamericano, Estados Unidos, el famoso acuerdo con Estados Unidos que fue presentado por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, hace no mucho El tiempo 5 de en Casa febrero Rosada. se firmó el 5 de febrero y uno de sus compromisos por parte de la Argentina está todo el tema aranceles, que era el punto mayor. básico de ese tratado con Estados Unidos, y uno de los compromisos de la Argentina es aprobar este tratado que duerme hace 28 años y que involucra cuestiones sensibles, tiene que ver con patentes, de los laboratorios. Ujú. La Argentina no suscribe, como bien decías, Hay más de 150 países que están, 158. sí, que están Lo adheridos a tratamos este. esto en el segmento anterior justamente,
así que lo tengo muy fresco. Muy bien. 158, el último fue Uruguay en adherir en 2024. Bien. El PCT. Estaba estipulado que iba a reunirse 4:30 del martes. Este plenario, bueno, está suspendido. Veremos después si hay alguna explicación. Sabemos que es una semana en donde hay mucha actividad fuera del país de algunos diputados y también senadores de comitivas al exterior. Y también está el viaje del gobierno nacional a Estados Unidos. Hay que ver si hay alguna letra chica por resolver antes de avanzar en este tratado. Seguimos a la placa 3. El otro tema de relaciones exteriores, en este caso con legislación penal, tratado de extradición con Chile, Polonia y Costa Rica. Son 3 tratados de extradición distintos que se tratan en conjunto en este plenario. También hay un acuerdo de asistencia jurídica mutua con Serbia y otro con Cuba. Y por último, un tratado sobre traslado de personas con Italia. Todo esto en una misma reunión plenaria. Está detrás de los tratados de extradición con Chile la noticia de las últimas semanas que comentaste, creo, el lunes pasado en este mismo programa, Guido, el dirigente el caso del ex chileno. guerrillero. Sí, es guerrillero. Galvarino Apablaza Guerra. Apablaza, que está en el país, en Argentina. Está prófugo en este momento. Algunas versiones dicen que se habría ido a Brasil, pero no lo sabemos. Bueno, en ese contexto se pone en tratamiento este tratado de extradición junto con otros países también. Vamos a la siguiente placa, la placa número 4, Relaciones Exteriores de Culto, Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. Este plenario de 2 comisiones va a estar tratando Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio de 2007. Este tratado celebrado obviamente en la capital de la República de Kenia, en África, el 18 de mayo de 2007. Vamos a la placa 5, Relaciones Exteriores y Culto y Defensa. Acuerdo de cooperación mutua para la vigilancia y el control del espacio aéreo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, este más cercano, de agosto del 2012. Siguiente placa, Relaciones Exteriores y Culto, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Son 2 comisiones. Acuerdo por el tratamiento del movimiento de los desechos peligrosos, firmado en 2016 en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante el gobierno de Mauricio Macri, el primer año del gobierno de Mauricio Macri, que quedó pendiente y no se trató tampoco durante la gestión de Alberto Fernández. Es un acuerdo firmado en Basilea, la ciudad de Suiza. Y por último, en la placa número 7, Relaciones Exteriores, Culto y Justicia, tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitud de cooperación jurídica. Esto es el Tratado de Medellín. Este es más actual. Es el último de los tratados. Esta reunión es el día jueves a las 12 horas, la última de las reuniones por tratados internacionales. Una semana dedicada a la agenda de acuerdos internacionales. En la Cámara de Diputados, muchos de ellos, como decíamos al inicio, que incluso tienen media sanción del Senado y que no han sido tratados por más de 20 años. Hoy veía en otro canal, alguien le preguntaba a un cronista, que estaba en Londres, si hablaban de actualidad, si el Perú, las elecciones, estaban en la agenda de algunos medios ingleses o de Londres. Dijo no, solamente si algo pasa está Brasil, México, Argentina y eventualmente Chile. Digo, cuando Argentina, uno sigue algunos diarios, qué sé yo, algunos diarios, ¿nunca entraron a Kiosconet? No. Pone www.kiosconet, digo, para los periodistas están las tapas de los diarios, las tapas de los diarios del día, de cualquier lugar de este querido planeta. Ser tapa, bueno, con historias tan dominantes como la guerra o qué sé yo, o triunfos políticos como el de ayer, el de Europa, claro que son tapa, claro que son tapa. En todos lados alguien gana un premio, alguien mata, alguien cura, qué sé yo, periodísticamente sabemos cómo se manejan las cosas. Pero ¿por qué hago este comentario? Estoy pensando en los tratados. Sí. Cuando a veces trasciende la frontera propia de un país, cuando le interesa más allá de las partes, más allá de las partes. Bueno, cuando regresemos, además de despedirte,
ustedes que están gran parte del día trabajando o en gobierno o acá en el Parlamento, ¿entran directamente a los despachos a preguntarle o al diputado o diputada o asesores cómo se busca información? No, Porque así- mucha gente así me como pregunta directamente- cómo se busca información No, en no, no. el Congreso. Así como directamente a un despacho hay una intermediación. Hay un jefe Hay de un prensa, secretario, hay un secretario. asesor. Quiero hablar con... Sí, sí. Bueno, y ocasionalmente Sí, encontrás sí, son a alguien... accesibles los despachos. Son Sí, accesibles. sí, con un pedido y una Claro, comunicación hola, previa. ¿qué tal? Sí, sí. ¿Cómo te va? Hacemos un café, Sí, en off, exacto. en on, qué sé yo. ¿Algo Sí, más? mucho WhatsApp. Mucho WhatsApp hoy en día. Mucho Mucho WhatsApp, WhatsApp. mucho de esto. Mira vos, mira, Sí. mucho de eso. Ha ido cambiando mucho la forma de comunicación y la No forma quiero de pecar vincularse. de También, melanco. también, antes que el despacho, me parece, ¿Qué? si querés saber Sí, claro. esta minucia, diría No, Carlos yo Pagni, sé, claro, la menú, claro. es más común el pasillo que el despacho. El pasillo. El pasillo, el Pero es muy tránsito. ocasional, ¿no? Muy ocasional. Sí, sobre todo los días de comisión, Claro. de una reunión a otra, el pasillo es un Hay, lugar hay común. muchos y muchas que viven en provincias y vienen ocasionalmente. El resto lo trabajarán ahora de este modo después de pandemia, home office, ¿no? Sí, claro. Claro, Claro. exactamente. Tuki tuki. Bueno, ¿algo más, Braslavsky? Que... No, no. ¿Cómo venís, querido Ari? Bueno. Gracias, querido Guido. Muchas gracias. No, sigo yo. Por Me eso, estás gracias por este despidiendo. segmento. Por este No, segmento. fue inolvidable, fue inolvidable. No te librarás tan Y, pronto de mí. No, no, y Horacio. fue inolvidable, fue un momento inolvidable. Y el tuyo, ni te digo. No te vayas, estás en comisión. Ya venimos. Gracias. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques.
y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Claro, claro, claro. Bueno, aquí estamos. Perfecto, 14:30, estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Y lo estuviste trabajando en emergencia pública en materia energética alimentaria Así es. y de insumos de productivos críticos. Son 4 conceptos, más allá de la placa que nos vas a ayudar a desarrollar. ¿De qué se trata esto? Contámelo. Sí, bueno, Horacio, es un Pero proyecto... antes de ir a la placa, contámelo. ¿De qué se trata eso? Es un proyecto que presentó el diputado Máximo Kirchner Ajá. con muchas firmas del bloque de Unión por la Patria y que busca dar una respuesta Ujú. a la coyuntura internacional, el tema de la guerra, el tema del alza del petróleo y su impacto en Claro. los precios internos y en la vida interna de la Argentina. En ¿no? otros, digo, A en partir de otros, combustibles, que eso tiene un impacto que irradia, ¿no? yo digo, en otros países los estados, más allá de las ideologías, están colaborando con los usuarios y los clientes, es decir, se hacen cargo los estados. En Europa, por ejemplo, hay algunas excepciones, yo creo que sí. No tengo el dato fidel, pero Estoy pensando, no se me ocurre específicamente. digo, por lo menos levantar el pie de algunos impuestos. No sé si han tocado impuestos, pero sí, en general se suelen tomar medidas. Acá todavía no. Solamente YPF dijo, te lo clavo en 2.000 pesos. La super, Sí, por ejemplo. esa fue una medida. Durante un rato largo te lo clavo Ujú. en 2.000 pesos y no puedo tampoco estar ajeno a lo que sucede en el mundo. Claro. Que el barril 95, que 100, 120, que te cierro los hormuz, que te abro el hormuz, que sube, baja. Y ¿cómo haces costos? Ujú. Ni siquiera hablo del transporte cotidiano. Hablo de, bueno, vamos a llevar manzanas de acá para allá, pero necesito 50 litros de nafta. Alguien la tiene que pagar. La manzana la tiene que pagar. Esto que decide las manzanas, justamente, no. Es un impacto enorme el tema de combustibles, justamente en un momento Claro. donde la apuesta principal del gobierno en el plano de la economía y frente al electorado que lo acompañó es el tema de la inflación, y la inflación Tal cual. no afloja. Tal Ahora cual. estamos esperando Tal cual. en qué porcentaje va a estar. Cuando se den las cifras del mes pasado. Y la cuestión, el tema de Medio Oriente impacta muchísimo. Y la palabra impactar porque, es eso. Claro. Sí, ya estamos viendo, ¿no? Lo que vos decías de los combustibles. Digo, todo. sobre todo, pensando, incluso en los proyectos, vos te referías a los proyectos de minería, Sí. todo queda lejos. Los puertos quedan lejos de las zonas de explotación. La vaca muerta, que la vaca viva, que esto, que lo otro, pero todo queda lejos. Yo tengo que llevar los caños para transportar tal cosa. Eso tiene un insumo. Eso no va, un señor caminando con el caño. Después tengo que, que todo ande maravillosamente, lo tengo que sacar de la Argentina. Y tienen que entrar otras cosas. Hay un puerto, lejos, cerca, y todo es 2 más 2, 4. Ujú. A veces a 6. Sí, es. Y no le pasa solamente, por supuesto, Y en la medida que excepcionalmente a la en Argentina. la medida que se prolongue el Claro. tema, El tema va a ser muy serio. va a ser cada vez más Va a serio. ser serio. Sí. Porque además, en una Argentina maravillosamente longitudinal, del norte al sur, del este al oeste, puse manzanas porque querido Valle Sí. de Río Negro, las queridas manzanas de Mendoza, viajan del este al oeste, del norte al sur. Todo por tierra, ¿no? Y todo por tierra. El ferrocarril se terminó hace un rato largo, hace varias décadas. Entonces, miren ustedes lo que pasó el otro día con Quequén. Los transportistas que estaban ahí en las puertas del puerto para transbordar los cereales de una cosecha muy óptima, muy positiva, y dijo, bueno, mira, a mí la nafta cerramos antes de la guerra y no me cierran el número. Dame algo más por lo menos para empatar. Y estaban en eso. Y estamos hablando del dueño del camión, no estamos hablando ni siquiera del señor que sabe manejar un camión de esa magnitud, ¿no? Sí, así es. Es un lío. Vamos, Desajustes de todo tipo. vamos. Sí, Dale. vamos entonces con el proyecto que busca dar respuesta desde el punto de vista, por lo menos, de un sector político, a todas estas cuestiones que venimos conversando. Emergencia pública en materia energética, alimentaria y de insumos productivos críticos. Es un largo proyecto,
extenso, que tiene muchos capítulos y trata de distintas cuestiones. Hemos hecho una síntesis. El autor es Máximo Kirchner. Dice buscar que el impacto del aumento internacional del precio del petróleo y otros insumos no se traslade a las tarifas de luz y los alimentos que consumen trabajadores y pequeñas y medianas empresas. La renta extraordinaria derivada del conflicto bélico en Medio Oriente debe ser destinada a garantizar tarifas sostenibles y reservas para la población, dice también el proyecto. Para eso crea un fondo anticíclico de emergencia energética a través de retenciones móviles a las exportaciones de crudo. Tiene una complejidad técnica el proyecto desde ya. Nosotros hemos traído sus principales líneas para tratar de explicarlo. En cuanto a tarifas, habla de diferir, escalonar la traslación de precios mayoristas de gas y electricidad a las tarifas finales con topes trimestrales de variación para usuarios residenciales, comerciales e industriales a fin de evitar un shock tarifario. También habla del proyecto en nuestra próxima placa. Otras medidas: un refuerzo del 30% en la asignación universal por hijo para asegurar el acceso a alimentos básicos como aceite, pan, leche y carne. Habla también de una línea de crédito subsidiada para compra anticipada de fertilizantes. Dice que los fertilizantes, sobre todo en este contexto, es un insumo crítico. Se viene alertando en estas últimas semanas del alza justamente, ¿no?, de los precios de los fertilizantes. Esto impacta obviamente la actividad en el campo y después sobre toda la cadena de precios desde ya. A ese fin, entonces, crea un programa de cobertura de precios agropecuarios de emergencia para facilitar el acceso de los pequeños y medianos productores agropecuarios a instrumentos de cobertura de precios en mercados a término autorizados. Ya tenemos retenciones móviles. Sí. En tema de petróleo, tenemos un aumento de la UH, tenemos los fertilizantes tratados como un insumo crítico y políticas vinculadas con el tema de fertilizantes. Así que vemos que abarca el proyecto, es casi un programa, ¿no?, en distintas áreas de la economía vinculado a lo que está pasando en Oriente Medio y su impacto en los precios internacionales. Habla también de una línea de crédito subsidiada para compra anticipada. No, esto ya lo dijimos, cobertura de precios en fertilizantes. Terminamos entonces nuestra última placa. ¿Qué dice Máximo Kirchner? En el país de vacas, el país de las vacas, cada vez se come menos carne y menos leche en el país de vaca muerta, segunda reserva de shale gas y cuarta del shale oil. Los argentinos no pueden cargar nafta y pronto, al acercarse el invierno, no hay una política que aborde el tema del gas. Eso dice en los fundamentos de este extenso proyecto, casi un programa alternativo y desde un punto de vista conceptual, mucha intervención del Estado en la economía, en los precios internos. Habla de retenciones, habla de aumento en la UH, toda una serie de cosas que no le estamos viendo en lo que es también conceptualmente. No hemos visto medidas de parte del gobierno de Javier Milei vinculadas con esta coyuntura, ¿no? No, de ninguna manera. Así que bueno, mundos encontrados. Este proyecto está mostrando qué haría quizás un gobierno alternativo en esta coyuntura internacional, ¿no? Vos sabés que entre los firmantes hay varios diputados del Unión por la Patria, del peronismo, de lo que fue en su momento el Frente de Todos, y está la firma de Jorge Ávila, es el diputado de Provincias Unidas de Chubut, es un hombre de los sindicatos de Chubut. Así que además de la firma de diputados del kirchnerismo, mayormente sumó también la firma de un diputado de Provincias Unidas. Provincias Unidas no es no me quiero confundir, el diputado que es del PRO.
Jorge, no. ¿De Chubut? El de Chubut es Morquio. No, Morquio es de... Se pasó a la Libertad Avanza, era del Perú. En Provincias Unidas está Jorge Ávila, que es del gobernador. Sí. No, pero Nacho Torres. Morquio no es el... no me quiero equivocar también. No, ¿De Entre Ríos? De Entre Francisco Ríos, Morquio. Sí. De Chubut, Entre Ríos es Morquio. Era del PRO, es el que estaba en Provincias Unidas dentro del... y era del PRO, pero se pasó a la Libertad Avanza. Ok. Quedó Ávila, que es del gobernador Nacho Torres. Correcto. Contame agenda, por favor. ¿Cómo no? Además de lo que dijimos en el bloque anterior de las comisiones de relaciones exteriores para tratar tratados internacionales, tenemos pequeñas y medianas empresas que se reúnen el martes a la 1. Tiene que ver con organizar la agenda de trabajo únicamente. Lo mismo va a ser comercio desde las 14 el día martes. Agricultura y ganadería a las 15, proyectos de resolución y de declaración. Familia, niñez y juventudes tiene que designar autoridades y tratar algunos proyectos de resolución. Y después el resto de las reuniones que hay en agenda para la semana son las que comentamos en la semana, en el corte anterior, en el bloque anterior, con Relaciones Exteriores, que se va a estar reuniendo desde las 14 del martes para tratar el convenio firmado en La Haya. Suspendida la Comisión de Relaciones Exteriores que iba a tratar el Tratado de Patentes firmado en Washington y tratado en 1998 por el Senado. Después el miércoles Relaciones Exteriores, Culto y Legislación Penal va a estar tratando diversos convenios de extradición con países como Chile y Polonia, por ejemplo, Costa Rica. A las 13 Relaciones Exteriores y Intereses Marítimos, el convenio de Nairobi, que tiene que ver con la remoción de restos de naufragio. Este tratado firmado en 2007. Relaciones y Culto y Defensa a las 15 del miércoles, con un acuerdo de cooperación mutua con la República Oriental del Uruguay, que se ha firmado el 29 de agosto del 2012. A las 17, Relaciones Exteriores y Culto y Recursos Naturales, el convenio de Basilea, que tiene que ver con el tratamiento de desechos peligrosos, firmado en 2016. Y por último, el jueves 16 de abril, Relaciones y Culto y Justicia, un proyecto de ley que aprueba el Tratado de Cooperación Jurídica Internacional firmado en la ciudad de Medellín, Colombia. Jueves, esta reunión, jueves a las 12, la última de esta tanda de tratamientos de tratados internacionales que ha convocado el oficialismo para martes, miércoles y jueves. Hay una noticia de último momento que vamos a compartirla. La justicia de Estados Unidos acaba de suspender todas las apelaciones en el juicio por YPF y naturalmente avanza la aplicación del fallo a favor de la República Argentina. Se agrega que la Cámara de Apelaciones de Nueva York ha definido una medida clave para el desarrollo de la causa hasta que la sentencia quede firme. Es una buena noticia esto. Sí, claro. Esto de suspender todas las apelaciones. Y Argentina avanza. Ahí estaba viendo sobre el costo de los combustibles. Desde que comenzó la guerra ahora en Medio Oriente, la nafta aumentó un 23%. Uh-huh. Un 23%. Es decir, suponete vos que con el mismo dinero que cargabas el tanque, hoy tenés menos 23 de combustible. Sí, y un tanque costaba 40, 50 lucas. Sí, y hoy se está acercando a los 100.000. 80, 100 lucas. Sí. En fin. Sí, y justamente en el proyecto de Máximo Kirchner, en los fundamentos, le dedica bastante a describir cómo es este escenario, esto que vos decís, Horacio, y lo amplía, ¿no? Contaba que antes de la guerra, el precio del Brent, el barril, Sí. el precio de referencia que Sí, se sí. toma, había promediado $66, 71 en febrero de 2026, hasta superar los 107 por Tal barril cual. el 18 de marzo. Ahora
Bueno, después tuvo algunas oscilaciones, ahora que está Estados Unidos bloqueando el estrecho de Hormuz. Lo está haciendo ahora. Lo está haciendo ahora. Está Pero vos superando, fíjate, es muy interesante. y no hay perspectiva de que baje, aún si hay por los desajustes que hubo. Mañana se ponen todos se de proyecta acuerdo. por encima de $95 en los próximos 2 meses, pase lo que pase. 2 meses. Bajando a $70 recién a fin de año. En el caso de una descompresión gradual del tránsito por Hormuz, decía el proyecto de Máximo Máximo Kirchner. De 2 meses. Para el Ecuador, para abajo, donde por supuesto estamos en invierno. En 2 meses más estamos en invierno. Quedan todo el combustible para dar calor, lo que vos quieras. Estamos hablando de gas, esto, lo otro. Va a ser un baile importante. Va a ser un baile importante. Sí, y en fertilizantes. Y fertilizantes. También un salto de 40% por encima del promedio de 2024. Bueno, el tema fertilizantes, yo cuando comenzó la guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, nosotros importábamos de Ucrania muchos fertilizantes, toneladas de fertilizantes. Por supuesto que todo eso lo encareció. Porque los puertos están bloqueados, porque la producción, en vez de producir fertilizante, producir para la guerra. Es un mundo en un momento crítico, para ser tranquilo en mis apreciaciones. Claro que sí. Volvemos al Parlamento. ¿Estamos bien? Sí, 14:47. ¿Qué tengo? ¿Como 5 minutos más o menos? Esta agenda que estábamos repasando, obviamente, le quita lugar, le quita fuerza y prácticamente descarta que haya una sesión esta semana. Sí, claro. Venimos de la semana pasada la modificación de la ley de glaciares, esta semana para comisiones y la sorpresa que se llevó la oposición en las votaciones de los apartamentos. ¿Qué pasó con ese proyecto de reformar el Código Penal? ¿Qué pasó con eso? Se conoció la semana pasada que hubo reuniones en Casa Rosada, Yo pensé que todo eso venía acá al Parlamento. Se está discutiendo mucho puertas adentro en los despachos de la Casa Rosada todavía. El formato que va a tener finalmente ese proyecto de ley. Recordemos que lo anunció Patricia Burrich siendo ministra de Seguridad. Tal cual. En octubre del año pasado. Iba a entrar en las sesiones extraordinarias de diciembre. ¿Y qué pasó? Y está a la espera que se termine de redactar o que se termine de definir que no es el proyecto Máiquez, ¿es un proyecto Máiquez? No se sabe. La designación de jueces a partir de la asunción de Máiquez, ¿se dio? ¿Se da? Bueno, lo que hubo la semana pasada, y fue un paso importante, fue la sesión del Senado donde se ingresaron los pliegos. Ahí está, eso es lo que yo quería. Se ingresaron los pliegos. El padre de Máiquez va ahora, creo que el jueves, al Senado a defender la extensión por otros 5 años de su cargo en la Cámara de Casación. Digo, el mundo judicial es muy parecido al mundo diplomático, ¿no? El día jueves 16 a las 10 horas tiene audiencia pública. De nuevo, ¿cómo? Día jueves 16 horas, 10 horas, perdón. Sí. Salón Ilia, que es la sala que está de frente al recinto, enfrente al recinto, es el salón de lectura del Senado. Sí. Qué lindo que es ese lugar. Qué lindo que es ese lugar. Audiencia pública del actual Carlos, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Máiquez. Recordemos, tiene que renovar su pliego para estar 5 años más en el cargo después de cumplir los... Máiquez es un hombre casi de 70 y largos, ¿no? Claro. Cumple los 75. Y tiene que cumple 75, ya cumplió, debe estar por cumplir, por eso tiene que renovar. Por otros 5 años más, supuesto en la Cámara de Casación Penal. Pero preguntaba, la familia judicial es muy parecida a la familia diplomática, ¿no? Esto de las herencias, las vocaciones. Sí. Y también en el acceso, ¿no? En el acceso a los cargos judiciales. Por eso es la familia judicial. Son cargos muy cotizados, muy bien pagados, bien pagados. Muy bien exceptuados de impuestos. No pagan exceptuados de impuestos. Es bárbaro. Y los nuevos no. La falta de igualdad ante la ley. Falta de igualdad ante la ley, porque tienen otra regla de juego. Planeta porque no pagan el impuesto a las ganancias. Otra regla de juego. Y los cargos
bueno, el siempre final. entran a la justicia gente que viene De otro lado. acomodados por la justicia. Tanto, ¿no? bueno. ¿Cómo En venimos? buena medida, ¿no? Absolutamente. Hay de todo, ¿no? hay de todo. Bueno, Pero, y agrego, Agregue. dicho esto, dicho, lamentablemente, dicho y hecho. siempre lo repito, tienen peor imagen pública el Poder Judicial que el sindicalismo, imagínate. ¿Tanto? Sí, Ah, sí. ¿Tanto? Es Bueno, así, ahora es la realidad. usted va a partir ahora, ¿no? ¿Eh? ¿Va a partir? Ahora parto, Horacio. Bueno, independiente. Oh, Siempre con Independiente. Independiente. ¿qué pasó? Siempre Independiente, con Independiente. Sí. ¿Cuándo tuviste la primera camiseta? ¿Quién te regaló la primera camiseta? Y, Un tío, cuando tu éramos viejo, chicos, ¿quién no era? había La primera el- camiseta. no abundaban las camisetas como ahora. No se vendía, no había No. marketing, ¿no? No, Claro. Primero no había. No había camisetas, no había botines. No. Hoy hay botines Sacachispa. para futsal, para baldosa, para pasto, para goma. Está toda la variedad. Eran, te acordarás, Horacio, ¿Cómo me voy a olvidar? topper o Adidas hasta que las reventabas para ir al colegio, para ir acá, para ir allá, para jugar al fútbol, para todo. Yo soy de la época de alpargatas, pero bueno. Pero no por la alpargata en sí mismo, sino la fábrica de alpargatas. Hubo una fábrica. Bueno, ¿vos tuviste una primera camiseta? Sí. Sí, la ¿De recuerdo. qué club? De Banfield, la recuerdo perfectamente. Verde. Verde y blanca. Marca Nanque, que era de una fábrica de una familia que eran dirigentes del club en la fábrica que quedaba en zona sur. Esas cosas son inolvidables. La tengo todavía. Sí, claro. Sí, claro. Hoy jugamos el clásico, un saludo para ¿Para qué? la gente que está preocupada en la producción. Por ejemplo, ¿con quién juegan? Con Lanús. Con Lanús. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos en Diputado TV, estamos en comisión. No te vayas. Gracias por acompañarnos. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques.
y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Claro. Ahí estábamos saludando humanamente, tanto con Cábana como con Adida. ¿Qué hace, Cábana? ¿Cómo le va, Horacio? Inolvidable. Muy, Bueno, pero ahora muy buenas tardes para todos. ahí estamos. ¿Qué haces, Adida? ¿Cómo Todo va la bien. vida? Muy bien. Todo bien, la vida bien, disfrutando La de vida esta tarde tan bien. apacible. Claro, un día precioso hoy en Buenos Aires. Muy lindo. Precioso, Sí, precioso. Bueno, queridos compañeros, ahí leo, Cábana, que estuviste trabajando un tema que yo lo recordaba en el bloque anterior. Argentina se maneja, como cualquier país del mundo, con temas urgentes y temas importantes. Un tema urgente es la deuda. Bueno, el tema importante es la deuda, es urgente e importante. Tenemos una totalmente. deuda hace un rato largo que se va piloteando como se puede. También tenés una economía doméstica que se tiene que adaptar también a esa deuda. Obviamente. Y todo el tiempo, quienes gobiernen, más allá de los signos, tenés que cumplir con lo que te Sí, dieron. con determinados compromisos Exacto, externos. internacionales, con acreedores, sobre todo, Exacto. con muchas exigencias. Yo y- sé que y ahí demás. el ministro Caputo está viajando día más, día menos, porque va a ir a buscar guita nueva para pagar guita vieja y qué sé yo. Pero lo que veo que el presidente de la República va a enviar al Congreso un acuerdo para cerrar un litigio que tiene un rato largo, sobre todo con los fondos buitres, aquella explosión que fue el 2001, ¿no es cierto? Sí, exactamente, Horacio. Vos te acordarás también que Sí, claro. hubo... Es imposible olvidarse. ¿no? imposible, fuiste un testigo, un cronista de esa realidad. Total, y además un ciudadano argentino que sabemos qué pasó. Más allá de la crisis política, un gobierno que se asfixió en sus historias, pero después la explosión financiera, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Una declaración de default que trajo muchas consecuencias, muchos litigios que todavía no se cerraron y que el gobierno apuesta a cerrarlos en el corto plazo. También forma parte de una estrategia de parte del oficialismo que vos sabés, Horacio, que está inmiscuido en algunos inconvenientes con respecto al jefe de gabinete Manuel Adorni, ciertos inconvenientes que la Libertad Avanza apuesta a resolverlos en el corto ¿Y esto plazo. qué tiene que ver pero- con...? Porque la Libertad Avanza va a tratar de usar una batería de temas para que se trate de hablar de otra cosa. Ah, ¿sí? ok, entendí. En los próximos días. Pero digo, por lo pronto hay que cerrar ese lío del Hay que default. cerrar y el gobierno por eso acelera en esta batería de acciones para que la Ajá. agenda intente correrse. Abrir la agenda. Abrir la agenda, Ir exactamente. instalando otras cuestiones. Exactamente, sí. Y que el gobierno aparezca hablando, no a la defensiva, sino hablando de otros... Del hacer. Exactamente, de del la hacer. gestión, exactamente. Del hacer, no del deber. Bueno, ¿quiere donar y trabajamos con las placas que diseñó don Cábana? Vamos con ello, por favor. Gracias. Dale. Muy bien, como vos bien lo decías, Horacio, vamos a estar desgranando en las siguientes placas de qué se trata este proyecto de ley que tiene en mente el oficialismo, que Javier Milei piensa enviar al Congreso en los próximos días para tratar de cerrar uno de los acuerdos, uno de los litigios más añejos, ¿no? Del año 2001, producido gracias a ese default que la Argentina declaró y que abrió un sinfín de problemas financieros y que, de acuerdo a fuentes oficiales, ya existen principios de acuerdo, pero bueno, para terminar de cerrarlos se necesita un proyecto de ley como el que tiene distintas características que ya estamos viendo en pantalla. Lo decíamos, va a estar el gobierno enviando un texto que va a estar consagrando un acuerdo con aquellos fondos que aún litigaban contra la Argentina por el default de la crisis del año 2001. Eso es el principal título. En la siguiente imagen también vamos a estar considerando algunos de los objetivos principales que tiene esta iniciativa, que, bueno, obviamente tiene que tratar de cerrar uno de los conflictos judiciales de tiempo prolongado, es de aquella cesación de pagos. En la Casa Rosada reconocen que era fundamental cerrar este tipo de conflicto y que a través de esta iniciativa, que suponen que va a tener muchísimo respaldo en el ámbito parlamentario, se va a conseguir el objetivo. En la placa número 3, nosotros lo que vamos a ver es que el entendimiento
ya fue alcanzado con 2 grupos de acreedores que mantenían juicios en tribunales de Estados Unidos. La causa está a cargo de una jueza que la escuchamos nombrar mucho en los últimos tiempos. Estamos hablando de Loretta Preska. Y este entendimiento fue firmado el 1 de abril, ¿sí? Con este grupo de acreedores denominados buitre. Y otro dato más que vamos a dar para entender un poco esta situación es que los casos argentinos están dirimidos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Así que el gobierno ya en principio tiene un pacto que planea terminar de plasmar a través de este acuerdo. Una característica más que vamos a ver en la placa número 4, que tiene que ver con que se trata de los fondos que no ingresaron a los canjes de deuda anteriores y obtuvieron fallos firmes contra el país, ¿sí? Esta es una de las características más importantes sobre este grupo de acreedores que estaban litigando contra el país. Y también vamos a ver en la siguiente placa otra de las características que tiene este tema, que tiene que ver con que requiere aprobación parlamentaria para poder concretar el pago, ¿sí? Un pago que, dicho sea de paso, Horacio Seba todavía no trascendió el monto final, pero dicen que el pacto es realmente muy sólido, ¿eh? La iniciativa se va a presentar mediante un proyecto de ley que habilite el cumplimiento de la sentencia. Eso es lo que estamos viendo en esta imagen. Y también vamos a pasar a otras que tienen que ver con otro tipo de ítems que tiene este tema y que me parece muy importante resaltar, que obviamente que apunta a cerrar el litigio, es la primera condición, y que con esto también se va a evitar los riesgos de embargos y otras medidas judiciales contra activos argentinos. ¿A qué nos estamos refiriendo con activos argentinos? Y esto es una de las cuestiones que más le interesan a la administración de Javier Milei. Tiene que ver con que no se toquen las acciones, y esto lo vamos a ver en la siguiente imagen, que no se toquen, ahí lo estamos viendo, acciones de empresas públicas, entre ellas el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, YPF, y como bien decía hace un ratito, todavía el monto no tiene conocimiento, pero dicen que es un acuerdo pero muy beneficioso para los intereses argentinos. Sería otra victoria en el ámbito internacional, ya que el gobierno festejó con mucho énfasis hace un par de semanas, hace 2-3 semanas aproximadamente, el fallo de la justicia norteamericana sobre YPF, que deja a la Argentina sin la posibilidad de tener que pagar 16 mil millones de dólares por aquella expropiación que hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En aquella oportunidad, ustedes se acordarán que fue muy celebrado también por un sector del oficialismo que está ligado a el asesor presidencial Santiago Caputo y por alguna de sus personas de máxima confianza que ayudaron, ¿sí?, a tratar de cerrar, y trabajaron con mucho énfasis en cerrar ese caso con impacto muy positivo para las cuentas públicas argentinas. Estamos hablando de 16 mil millones de dólares que el país va a evitar pagar, ¿no? Y en referencia a esas personas, obviamente uno tiene que nombrar a Sebastián Amerio, el ex viceministro de Justicia y actual procurador de la Nación, y María Ibarzábal, que es una de las personas también cercanas al asesor presidencial, que hoy está a cargo de la Secretaría Legal y Técnica. Es decir que, Horacio, el oficialismo está consustanciado, está trabajando en tratar de cerrar este tipo de cuestiones que deriven, obviamente, en la posibilidad de realizar mayores erogaciones, ¿sí? Una de las políticas principales que tiene este oficialismo es cuidar las cuentas públicas, asegurar un superávit fiscal, y en ese contexto trabaja, lógicamente, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, quien tiene algunos pedidos por parte de ministros, Horacio, para tratar de solventar algunos gastos que hoy le urgen a algunos funcionarios, ¿no? Claro. En relación a
el PAMI, por ejemplo. Estamos hablando también de uno de los temas que mayor actualidad tienen, que tiene que ver con los subsidios que se le está pagando a las empresas de transporte público. Bueno, es otro tema que involucra mucho dinero y que el oficialismo va a tratar de cerrar a partir de este martes con una reunión con las cámaras empresarias. El tema de las obras sociales también es todo un tema. El También. tema de las obras sociales es todo un tema. Dígame, ¿me puede explicar, Adila, por qué estuvo diseñando contarnos el tema del fortalecimiento electoral? ¿Por qué y para qué? Porque hay una versión cada vez más fuerte de que el gobierno ya tiene terminado el primer boceto, si se quiere, de una reforma electoral y de reforma del régimen de los partidos políticos. ¿Y eso se haría antes del 27, no? Se rumoreaba de que se podía presentar el proyecto esta misma semana. Me parece que eso empieza a dilatarse un poco más porque empiezan a haber algunas complicaciones desde el punto de vista de acumulación política para el oficialismo. Si uno se refleja... En el oficialismo, si uno ve, por ejemplo, lo que pasó en la última sesión, donde la oposición logró juntar mayorías en cada uno de los pedidos de apartamiento de reglamento, empieza a notarse que, que quizás el oficialismo sobreestimó sus propias capacidades y la oposición subestimó las posibilidades que tiene la oposición de instalar agendas alternativas. Por eso se empezó como a ralentizar un poco la velocidad de las reformas del gobierno, pero sigue estando en carpeta y está en el tintero. Es un proyecto que ya había pasado prácticamente a la firma de la Secretaría de Legal y Técnica y ahora se tiene que presentar una reforma electoral que incluye, como punto quizás más rutilante, la eliminación de las PASO, ¿no? Recordemos que en el año 2025, a través de una ley, se suspendieron las PASO, pero de manera excepcional y solamente para ese periodo. Por ejemplo, la oposición, lo denominado peronismo o algo parecido, si no ordena con la PASO, está jugado. Tal cual. Sí, sí, no solamente para el peronismo, también esos sectores que fluctúan entre los dos polos. Una cosa y la otra, claro. Claro, como por ejemplo el PRO, la Unión Cívica Radical, otras expresiones nadie termina de jugarse. La calle del medio necesitan el instrumento de las primarias para medirse las distintas expresiones y ver cuál es la expresión política más cabal y más competitiva para hacer frente a los dos grandes polos que van a competir en las próximas elecciones. Claro, en el gobierno, Horacio, te dicen que es un costo enorme para el Estado argentino solventar las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Hay cosas que yo no entiendo. Digo, voy a utilizar una palabra de inglés, el outsider, alguien que está fuera del sistema. Un personaje como Goebbels, ¿no? Dante Goebbels. Que quiere ser presidente, emperador, qué sé yo. Que tiene AIDS, más allá de su... Es una anomalía, ¿no? Lo de Dante Goebbels, porque tiene operadores en la política que vienen de distintos puertos políticos, pero él trata de teledirigir esos movimientos desde Estados Unidos. Ahora tuvo una reunión con algunos operadores en España. Parece raro, ¿no? Hoy estaba en Suiza. Sí, pero además lo curioso de Dante Goebbels es que es un dirigente que todavía no sabemos qué intención tiene. ¿Qué quiere porque ser? Claro. Deja la puerta abierta constantemente. Quiere ser presidente, quiere ser administrador de consorcios, quiere fundar otra iglesia. No sabés qué quiere ser. No, y se dio algo muy curioso. El mes pasado en Lanús se hizo un acto de lanzamiento, Goebbels 2027. Sí, ¿y lo llenó? Hubo mucha gente, pero no estuvo la principal figura. Él no estaba. Claro, él no estaba porque estaba de viaje. Estaba en Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos. En la arena hizo lo que hizo, qué sé yo. Pero, digo, volviendo a las PASO, un hombre que tiene pretensiones nacionales políticas, entras a jugar, vos podés venir como un paracaidista, pero alguna construcción necesitas. Claro, bueno, por ejemplo, Javier Milei se lo considera un outsider, pero tuvo una construcción previa desde el año 2019. En el 2021 le fue bastante bien. Totalmente. Consiguió representación parlamentaria. Eran 4 los diputados nacionales libertarios. Ahí a partir construyó geométricamente. Eso fue la antesala poder. Para después desembarcar con toda la fuerza en el 2023. ¿El PRO cómo nació? Una cosa es ser Mauricio, tal cual, porque además construyó en la ciudad, después de construir la ciudad, había hecho Boca, la ciudad, es decir, construcción mano a mano. Y Mauricio Macri, antes de llegar a la jefatura de gobierno en el 2007, había perdido elecciones. No es que de un día para el otro llegó a la política como de una nave espacial. Tal cual. El dueño de Fiat, ¿viste? Claro.
Bueno, ¿cómo estamos? 15 y 16. Don Ari, ¿cuántos minutos tengo? Vamos con las placas de Don Adida, ¿qué le parece? Dale, vamos con tu trabajo. Sí, con el tema que te había prometido, Por esta favor. reforma electoral y del régimen de los partidos políticos. Hubo un primer boceto, un primer bosquejo que estuvo presente en la primera versión, no sé si te acordás, de la Ley Bases, se le denominaba la Ley Bases 1, pero después en el fragor de las negociaciones y en ese embudo terminó siendo corrido a un lado. De todos modos, tenía características diferentes. Si bien compartían como punto en común la eliminación de las PASO, aquel sistema que se estaba proponiendo en la Ley Bases 1 era más rupturista porque, por ejemplo, proponía la migración hacia un sistema de uninominalidad de circunscripción, ¿no? Que era algo bastante más complejo y bastante más revolucionario. Después, el 15 de noviembre del 2024, el entonces vocero Manuel Adorni, que todavía no estaba asediado por denuncias por enriquecimiento ilícito durante la gestión, se paró en la sala de conferencias de la Casa Rosada frente a los periodistas y presentó una reforma de fortalecimiento electoral, que es la que ahora voy a pasar a detallar, pero que lo que busca en primer término, y es lo que vamos a subrayar, es la eliminación de las PASO, unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, según describe sus siglas, que fue creada por una ley que data de la época de Cristina Fernández de Kirchner, la ley 26.571 de democratización, representación política, la transparencia y la equidad electoral, que buscaba era regular la conformación de alianzas políticas y también ordenar la selección de candidaturas dentro de cada una de las alianzas políticas, de manera tal también de ordenar la oferta electoral y evitar o reducir la dispersión, que era moneda corriente en ese momento. Claro, después se puso a prueba, ¿no?, este sistema, y hubo distintas experiencias. Hubo algunos turnos electorales en que se usó más la herramienta de las PASO, otras que se usó menos, pero en general empezó a crecer y a prevalecer la idea de que las PASO eran una gran encuesta general de la opinión pública del país. Claro, porque muchos partidos, ¿te acordás, Seba, que no presentaban candidatos para dirimir candidaturas? Claro. Y simplemente se trataba justamente de una encuesta paga para el Estado Nacional. De hecho, el partido político que propuso y puso sobre la mesa esta cuestión, que es la creación de las PASO, no lo utilizó. Digo, el peronismo, el Frente para la Victoria, tuvo como candidato en el 2011 a Cristina, la primera vez, ¿no?, que se puso, que se utilizó este instrumento, a Cristina Fernández de Kirchner. En el 2013 el candidato único en la provincia de Buenos Aires fue Insaurralde. En el 2015 fue Daniel Scioli a presidente. En 2017 otra vez Cristina, y no le dejó participar a Randazzo, que participó por afuera. 2019 la dupla que Cristina anunció a través de un tuit, encabezada por Alberto Fernández. Es decir, que nunca se utilizó las PASO más allá de la interna entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, pero como una cuestión excepcional. En general, el peronismo desestimó también porque en muchas de esas coyunturas tenía el poder y lograba generar un orden a partir de la verticalidad que podía imponer Cristina Fernández de Kirchner, la jefa política de esa formación. Sí, y eso que hubo muchos pedidos en ese momento, porque me estoy acordando, vos mencionabas el año 2015, y el año 2015 Randazzo pretendía ir a una interna, dirimir la candidatura con Daniel Scioli, algo que no sucedió, y en el 2023 el sector de Alberto Fernández incluso había lanzado algunos de los nombres, el nombre de Daniel Scioli, por ejemplo, para tratar de ser candidato a presidente, con un acto que recuerdo que estaba Hugo Moyano, y estaban, obviamente, Victoria Tolosa Paz también, estaba... muchas veces había muchos nombres. La cuestión de la competencia interna se utiliza como para amagar, para después negociar, pero le sirve a los partidos políticos para posicionar determinados candidatos. Ahí está. Lo que vos me estás apuntando, que leemos este fortalecimiento electoral y después lo dejamos para el próximo bloque, eso es lo que me decías. Bueno, hacemos una pausita. Dale, vamos y venimos. Gracias.
Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones,
la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Claro, aquí estamos, en Comisión en Diputado TV. Y si recién nos encontraste, estoy con Cábana y con Adidas, dos periodistas parlamentarios que, además de saber de qué se trata, trabajan mucho con los proyectos que se están pergeñando. Por ejemplo, Adidas me contaba sobre la reforma del fortalecimiento electoral. Y despacito vamos a las placas y luego entramos a debatirlo. Sí, perfecto. Horacio, antes de que mandaras al corte, te estaba comentando sobre el diagnóstico que hizo el Poder Ejecutivo para poner en marcha, de vuelta, darle un nuevo impulso a este proyecto de reforma electoral y de reforma del régimen de los partidos políticos. Y yo te decía que terminó generándose un diagnóstico para el oficialismo, ¿no? De que terminaba siendo las PASO una gran encuesta nacional y que además le trasladaba a la población un costo innecesario. El último dato que tenemos y que da la pauta de cuál es el nivel de costo fiscal que tiene este tipo de iniciativas es del año 2023, ¿no? Porque recordemos que en el 2025 las PASO quedaron suspendidas por ley. En el 2023 se calcula que todo el operativo de las PASO, sumando cuestiones como las boletas, el operativo de seguridad, los viáticos y demás, las capacitaciones, todo eso costó un total de
más de 45.000 millones de pesos, ¿no? Acá se abren distintas lecturas, ¿no? Para algunos será mucha plata, para otros dirán, bueno, este es el costo que tiene la democracia para que funcione mejor. No pretendemos cerrar la discusión allí, ¿no? Pero esta idea de que se trataba de una gran encuesta nacional, que además generaba un costo fiscal innecesariamente caro y que se ponía las PASO al servicio de la política y no de la economía, era una lectura muy presente, sobre todo en el oficialismo y algunos sectores que orbitan satelitalmente alrededor del oficialismo. Además, y de la mano de esto, también las PASO, dice el oficialismo, alarga innecesariamente el calendario electoral, ¿no? Porque somete a los argentinos a acudir 3 veces a las urnas en un mismo año y eso puede generar situaciones de estrés, ¿no? Si sumamos las PASO, dos meses más tarde, 2 meses y medio más tarde, las elecciones generales y finalmente, hipotéticamente, un balotaje, ¿no? En el caso de elecciones ejecutivas, donde no termina habiendo una diferencia definitoria en las elecciones generales. Con ese diagnóstico, bueno, se propone entonces la eliminación de las PASO, también como un mecanismo para estimular la democracia interna dentro de los partidos políticos, es decir, que no sea la ciudadanía la que se meta dentro de los partidos, sino que la dinámica interna de los partidos la resuelvan quienes están afiliados a los partidos políticos, ¿no? Esa es una de las lecturas que se hace desde el oficialismo para justificar esta iniciativa. Además, te adelantaba recién que este proyecto de fortalecimiento electoral también busca modificar la ley orgánica de los partidos políticos. Por ejemplo, se establecen requisitos más exigentes para que las agrupaciones políticas puedan participar de los comicios nacionales, como por ejemplo que cumplan con el 0,5% de afiliados sobre el padrón total nacional y que hayan obtenido en las últimas 2 elecciones nacionales un 3% de los votos, ¿no? En 2 elecciones consecutivas. Esos son requisitos que son más estrictos que los que contamos actualmente con la legislación que está vigente. Además, se fija que los partidos nacionales tengan presencia en 10 distritos del país. Actualmente, con que los partidos políticos tengan personería jurídica en 5 distritos, alcanza para que puedan conformar alianzas a nivel nacional. Ahora, con esta modificación propuesta, se duplica esa exigencia. Y se establece además una plataforma digital para gestionar las afiliaciones, las revalidaciones y las desafiliaciones. También, de la mano de esto, dentro del mismo menú de reformas, el proyecto busca la reducción de los tiempos físicos de campaña. Obviamente, al no tener las PASO, se comprime el calendario electoral y además establece que la campaña empiece 60 días antes de los comicios y que termine 48 horas antes del inicio de las urnas, ¿no? El inicio de la apertura de los establecimientos de votación. Eso en realidad ya funciona actualmente, pero se ratifica con este proyecto. Pero hay cambios que son muy cruciales en el sistema de financiamiento y eso le pido la ayuda a la producción para que pasemos a la siguiente placa, donde vemos entonces que se eliminan los espacios obligatorios de publicidad electoral en medios audiovisuales. Viste que cada uno de los partidos, sea chico, sea grande, tiene la posibilidad, una vez que se inicia la campaña formalmente, de acceder a espacios de radiodifusión en radios y en televisión abierta, ¿no? Bueno, esto se elimina, ¿no? Eso le da la posibilidad a los partidos que quizás no tienen la espalda económica de tener un acceso equitativo a esos espacios. Bueno, para La Libertad Avanza, para el oficialismo, hay una intervención, una injerencia indebida del Estado Nacional para ayudar a determinados sectores políticos. Además, y también de manera concomitante con esto, se reduce el financiamiento estatal a los partidos, ¿no? El primer hachazo a los recursos que cuentan los partidos más chicos, sobre todo, fue la implementación de la boleta única de papel, porque con la boleta sábana se le entregaba una cantidad X de dinero a cada uno de los partidos para que imprimieran las boletas. Bueno, con el argumento de que esto daba lugar a la proliferación de sellos de goma con los cuales las agrupaciones podían hacer caja, se implementó, no solamente ese es el argumento, hay muchos otros argumentos
loables y atendibles que justifican también la implementación de la boleta única de papel. Para hacerlo un poco, es muy interesante, pero para poder comprender de qué se trata. La elección más importante, digo, a nivel nacional será luego 2027. Pero digo, me decían otros colegas que hasta que no termine el Mundial de Fútbol, nadie va a hablar quiero ser candidato. Sí. Bueno, de hecho, yo te doy un dato, Horacio. La Libertad Avanza todos los años realiza un congreso partidario en donde hay muchas definiciones sobre políticas, hay talleres de formación, seminarios, paneles y aprovechan para mostrarse a las principales figuras. Bla, 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 bla. Siempre hay algún indicio electoral. Bueno, esta vez el congreso partidario de la Libertad Avanza va a ser en Mar del Plata y después del Mundial. O sea, dejan las definiciones más contundentes después del evento deportivo y que suscita la atención de toda la sociedad. Sí, empiezan a haber indicios, insinuaciones. De hecho, Axel Kicillof prácticamente ya se muestra como presidenciable, pero nadie adelanta su intención de ser candidato de manera expresa en un año no electoral, ¿no? Porque también eso... Evitar el efecto Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Eso puede tener un efecto boomerang, exactamente, porque si vos ya adelantás tu juego, te empiezan a bombardear y termina siendo contraproducente a tus propias chances. Horacio Rodríguez Larreta justamente es un buen ejemplo que traes vos, Juanpi, porque ya él citó sus ganas de ser presidente desde el año anterior y eso le empezó a generar un desgaste porque otros sectores de la política empezaron a jugar en contra de él. Así que bueno, hay que ver si se repite esa situación con Kicillof, que es el que está jugando más fuerte, está armando una estructura nacional, digamos, trascendiendo las fronteras de la provincia de Buenos Aires, tiene armadores oficiales y armadores no oficiales en cada una de las provincias, y creo que el oficialismo también le viene bien. ¿Todos quieren ser presidentes? Sí. No, todos no. No, todos no. Todos quieren ser algo. Sí, eso sí. Todos quieren ser algo. Digo, pero ¿por qué hago esta idea? Pues nos acabas de mostrar placas y placas y placas. Digo, para poder comprender, todos son tiempos que se acortan, inversiones que se acortan, que el papelito, que la boleta, que todo eso también lo entiendo. Pero digo, ¿quién determina lo que va adentro de la boleta? Si no hay conducciones en los partidos mayoritarios. No hay líderes quien marca la cancha en historias breves, es decir, pero me parece que, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? ¿Quién va primero, quién va abajo? ¿Cómo se va a jugar eso? Bueno, hasta ahora en el peronismo hubo una situación muy preponderante de Cristina Fernández de Kirchner, que fue la jefa indiscutida de ese espacio político, pero a partir de la erosión de su capital político por las denuncias judiciales y después directamente con lo que ella llama la proscripción política, pero que tiene que ver también con la situación que vive privada de su libertad, cumpliendo condena desde su domicilio. Sí, claro. Obviamente ella perdió influencia, perdió injerencia en el armado, sigue ella reclamando un lugar importante en la mesa de conducción, pero empiezan a aparecer liderazgos alternativos, con lo cual no está demasiado claro cómo se va a resolver eso en el peronismo. Este fin de semana lo vi a Kicillof con gente de Duhalde. Leí por ahí que también se reunió con gente del PRO. Digo, cada uno trata de no jugar solo. Sí, con Mazot. Claro, con Mazot. Sí, se está armando un frente anti-Milei, ¿no? Claro. Lo más amplio posible. Tuvo un par de presentaciones en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lanzó el Movimiento Derecho al Futuro, su espacio político en territorio porteño, que tiene referentes como Berenice Yanes, legisladora porteña, a la ex legisladora también Victoria Montenegro. Y Augusto Costa. Y Augusto Costa, exactamente. Es como su mano derecha o su lugarteniente en la ciudad de Buenos Aires. Así como en la provincia lo tiene a Carly Bianco y en menor medida Costa es un amigo que Kicillof de toda la vida, que había estado también en el tema de precios. ¿Se acuerdan? En economía, cuando... Claro, Augusto Costa es un amigo, secretario de Comercio. Totalmente, es un amigo incondicional de toda la vida. Es el creador de los precios cuidados. Claro. Tal cual, es un amigo, un hombre en quien él confía. Dirigente deportivo de Vélez. Sí. También. ¿También? Mira, tuvo un paso. Y el oficialismo medio que lo sube el ring a Kicillof. Es alguien en que siente que es funcional a la estrategia de polarización. Por eso no se ha...
Sí, se habla, por supuesto, de Cristina Kirchner, pero teniendo en cuenta que no es alguien que le pueda suponer ningún tipo de competencia, porque no puede participar políticamente, y la otra persona que sube al ring es a Kicillof. Casi que ningunean al resto de los opositores. Hablando de opositores, la señora Bullrich quiere volver a ser candidata a... Patricia Bullrich está con un dilema por estas horas, porque por un lado tiene toda la ambición y las ganas de tener un cargo ejecutivo. Claro. Lo ha manifestado en voz baja, pero también sabe que, llegado el caso, los hermanos Milei no la van a elegir y van a seleccionar a una persona que es un principal riñón. El tema es que la situación por la que está atravesando el jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien era o es el candidato natural del espacio político en la ciudad de Buenos Aires, cambia planes y hace que las acciones de Bullrich se eleven, las de Adorni lógicamente bajen. Y otras acciones que pueden llegar a subir son las de una legisladora porteña, la presidenta de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, que es Pilar Ramírez, un nombre a seguir, una persona que está ya armando distintas acciones para fortalecer el partido. Por ejemplo, una escuela de dirigentes, está a través de sus dirigentes de más estrecha confianza, recorren distintas comunas, es decir, se está preparando para la contienda electoral 2027. Habrá que ver qué sucede de aquí hasta ese año. Complétame por favor, las placas. ¿Cuántas te quedan? ¿Un par? Sí, no me acuerdo dónde estábamos. Estábamos hablando entonces del financiamiento. Sí, la reducción del financiamiento estatal a los partidos políticos. Ahí te recordaba que el primer hachazo en el financiamiento de los partidos tuvo que ver con la implementación de la boleta única de papel, que eliminó ese aporte extraordinario que se hacía para la impresión de las boletas sábanas, pero también con esta reforma se propone la eliminación de los aportes extraordinarios para cada una de las elecciones. Solamente se mantiene en pie el aporte anual que es proporcional a los resultados electorales de la última elección nacional legislativa. Y de la mano de esto también se quitan los límites a los aportes privados, tanto en cantidad como en tipo de aportantes. Hasta las elecciones anteriores había un límite de 20.000 millones de pesos por parte de cada uno de los aportantes para las elecciones PASO, de 40.000 para las elecciones generales y de 20.000 nuevamente para el balotaje. Bueno, con esto se quita cualquier tipo de limitación, cualquiera, pues inclusive personas que tienen vinculación con la explotación de juegos de azar, que era una de las prohibiciones que rigen en la normativa que sigue vigente. Eso tiene que ver con los límites para quienes quieran aportar a los partidos políticos. Eso genera quizás una desigualdad porque hay partidos políticos que tienen mayor acceso a quienes tienen dinero, ¿no? en la economía, el establishment, el llamado círculo rojo, y quienes figuran un poco más al margen, ¿no? de los circuitos donde se mueve el dinero. Por eso tanta polémica alrededor de esto. También se crea una plataforma pública de registro de aportantes privados bajo declaración jurada. Eso es importante. Y de parte de los partidos políticos, o sea, lo que está del otro lado del mostrador, tienen la obligación de abrir cuentas bancarias en entidades supervisadas por la Unidad de Información Financiera y de la Comisión Nacional de Valores, y solamente quedan habilitados a recibir aportes de campaña aquellos partidos que cuenten con un mínimo de adhesiones del 4% del padrón total nacional. Así que bueno, ahí tenemos algunos de los rasgos salientes, ¿no? de este proyecto de ley, que lo que busca es simplificar el sistema electoral y bueno, eliminar situaciones que puedan llegar a generar un impacto fiscal innecesario trasladarle a la ciudadanía. Ok. Como me quedan algunos minutos, ahí titulé lo de Mónica Frade sobre el observatorio para detectar intereses o evitar conflictos de intereses en diputados. ¿Qué significa eso? No entiendo.
La verdad que es una propuesta bastante novedosa de la diputada Frade, una iniciativa que estuvo elaborando con sus equipos de asesores desde hace algunas semanas ¿Pero qué y que planea. eso? ¿Ella es Elisa Carrió? Sí. Ella es Elisa Carrió, es una diputada de su máxima confianza, que viene batallando con ella en distintos temas de ¿Y transparencia. ese es un proyecto Carrió? Sí, a ver, por lo que tengo entendido en la coalición cívica no hay ningún tipo de movimiento sin la venia, sin los ojos, sin el pulgar arriba de la. Carrió nunca quiso ser presidenta ahora, ¿no? Sí, se presentó. En algún momento, sí, pero. Con resultado. Salió segunda, ¿no? Salió 2000. No. En el 2000. ¿Segunda? ¿No salió segunda? Tercera, No. creo. ¿Tercera? Porque había salido segunda Alfonsín. Bueno, habría que revisar. O Hermes Wiener. No, Hermes Wiener salió segunda en el 2011. Sí. Pero volviendo a Frade, ¿y qué es lo que quiere con el tema de la incompatibilidad? No entiendo. Sí, es sumar un grado más de transparencia, un proyecto que apunte a eso, ¿sí? Que es uno de los grandes leitmotivs que tiene el partido de Carrió. Pero a propósito de eso, déjame contarte lo siguiente que acaba de ingresar en la Cámara de Diputados. Ahora, un proyecto para repudiar maniobras de desinformación extranjera en la Argentina a raíz del caso de ¿Los rusos? de presuntamente. Que lo que había dicho Santiago O'Donnell, del Filtralix. Exactamente. A raíz de ese caso, que todavía no está comprobado, está siendo indagado, de hecho, está siendo desmentido en algunas ocasiones. Esa triangulación África y qué sé yo. Sí. Claro. Bueno, está bien. Acerca de eso, la diputada nacional Mercedes Llano presentó el proyecto esta tarde para expresar su más enérgico repudio a las maniobras de desinformación detectadas en el país vinculadas al financiamiento de noticias falsas y la creación de perfiles periodísticos artificiales con fines de desestabilización institucional. ¿Tanto? Sí, tanto. La iniciativa advierte sobre la existencia de una red sofisticada que estaba dedicada al armado de noticias falso con el simple objetivo de desestabilizar al gobierno de Javier Milei con utilización de identidades ficticias generadas con inteligencia artificial, también con el desafío de influir en la opinión pública. Qué raro el tema de la inteligencia artificial. Bueno, es algo que no está regulado y hay muchos sectores que hoy están pidiendo que exista una regulación porque, hay cambios constantes en la inteligencia artificial. De hecho, creo que hay proyectos presentados. Si querés, Horacio... Sí, eso es un buen tema para la próxima. Para la próxima, si te parece, el jueves, con el compañero Gallardo, hablamos de proyectos. ¿Consultan al chat y todas esas cosas? Que el GGP... ¿Vos lo consultás? Sí, todo el tiempo. ¿Qué le preguntás? ¿Le preguntaste quién es Adidas? No sé, por ejemplo... No. ¿Le preguntaste? Alguna vez lo hice, sí. Me dio curiosidad y quería ver... ¿Y qué te dice? Un periodista especializado en actividad parlamentaria. Pone más el foco en la actividad profesional que en otras cuestiones. Wikipedia sí, pero ya es una herramienta. ¿Pero vos tenés Wikipedia tuyo? No tengo una. No hay un perfil mío en Wikipedia. Yo tengo Wikipedia, entonces ¿el chat GP me va a decir Wikipedia? Yo calculo que sí, va a tomar información de internet. Pero usted, Horacio, es una personalidad pública con muchísimos años. Es lógico que tenga una entrada de Wikipedia. Claro. Nosotros estamos... Que alguien lo haya hecho. Alguien lo hizo. No, sí, seguro. Sí, y habla el chat. ¿Te habla? A veces sí, a veces no. ¿Le podés poner la voz? Pero sí, en una función sofisticada. Pero y yo le digo, por ejemplo, ¿cuáles son los próximos proyectos parlamentarios? ¿Me pueden decir? Igual yo, por lo menos ¿Quién lo carga en mi experiencia personal, ¿no? Sí. Porque toma información de la web. Yo lo que diría es toma información de la web. Exactamente, toma información de la web. Yo lo que diría siempre hay que tratar de chequear la información que da ChatGPT o Gemini o Grok, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Grok, la de Twitter, la de Elon Musk. Esta gente pero vos sabés que es bastante más preciso de lo que parece. O sea, porque lo que hace... Pero toma de la web, es decir, toman datos de la web. Son distintos motores de inteligencia artificial que van tomando información de distintas páginas web y después te la sintetiza esa información y te da un resumen. ¿Cómo venimos, productor? 2 minutos. Y esa es una de las tantas funciones de inteligencia artificial. Después se pueden crear aplicaciones, se pueden crear imágenes, videos. Sí, a veces me sorprende. Lo de las imágenes son bastante... Vos decís, quiero poner hoy a la mañana algún lugar del mundo cuando sale el sol.
Bueno, y lo que... Y Lo a lo creo. mejor es artificial. Alguien puso el sol, el horizonte, una ¿Vos playa. te acordás, Horacio, hace creo que 2 años atrás, la imagen del Papa Francisco con un camperón blanco? Sí, Y sí. que fue una noticia. Y fue artificial. Y era mentira. Una noticia en Hablando todos del los portales. Papa, hoy Trump se peleó con el Papa y el Papa le contestó. Digo, a ese nivel, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, No le tengo miedo, que sí le tengo miedo. Sí. ¿Qué pasó? Algo pasó. hay fuentes eclesiásticas que dicen que es muy probable que el Papa visite la Argentina a fin de año. Don León. Exactamente. Don León. Entre noviembre y diciembre. Bueno, él estuvo mucho tiempo en Perú. Claro. Mucho tiempo en Perú. Y esto, Hombre de Estados esto Unidos me lo que dijo hizo alguien de todo. la Conferencia Episcopal de la Argentina. Hace un par de semanas. Estábamos desayunando y me soltó el dato. Bueno, buena vida. Muchas gracias, Horacio. Buena vida, Gadida. Muchas gracias. Y vos no te vayas. Estás en comisión en Diputado TV. Muchas gracias por acompañarnos.